de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Ronaldo Berna Cayo Quispe. En esta oportunidad estoy llevando el curso de evaluación de los aprendizajes regentado por la magíster Francisca Lavilla Abarca. En esta oportunidad voy a explicar la ficha de los indicadores de evaluación, en qué consiste, cada uno de sus principios, tipos, importancia, características que tiene. Voy a comenzar con esta frase que dice: la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Esta frase es de Frederick Snaker. Entonces comienzo con el concepto de la evaluación, ¿no? De los indicadores de evaluación, que dice: se llama evaluación auténtica o real al proceso evolutivo que incluye múltiples formas de medición de desempleo de los estudiantes. Está reflejada el aprendizaje, logros, motivación y actitudes del estudiante, aspectos de la actividad más importante del proceso de decisiones. Importancia de los indicadores. La importancia de los indicadores es: al trabajar con una situación auténtica, los estudiantes se convierten en la parte activa del proceso de generación de conocimientos. Se les da la oportunidad de conectarse con situaciones que podrían enfrentar a distintos contextos sociales. Tiene un propósito de investigar en ciencias, escribir para formar, persuadir, entretener a otras personas. Características de los indicadores que tenemos. Hemos mostrado una variedad de características. Evaluación multicriterial. Dentro de ello, de la evaluación multicriterial, vamos a encontrar al portafolio que el estudiante va a elaborar. Evaluación pública, participativa y transparente. En la evaluación pública es que el estudiante eh, participa de una manera transparente, de una manera que el estudiante hace uso de la técnica de lluvia de ideas, ¿no? Un instrumento que sirve bastantemente para evaluar de una manera transparente, haciendo conocer sus participaciones. Evaluación formativa. ¿Qué nos quiere decir? Que la evaluación formativa se, se aplica a base de los errores. No se le critica, sino los errores son base de su aprendizaje. Mientras más se equivoque el estudiante, más posibilidades de aprender tiene. Tareas complejas. En las tareas complejas que el estudiante dejaríamos, vendrían a ser como, por ejemplo, tenemos crear una cuenta de YouTube, una tarea que se le va a complicar al estudiante, ¿no? Que tiene que investigar para hacer esa tarea. Actividades con un contexto realista. Tiene que tener bastantemente esto, ¿no? No podemos volar lejos o hacer volar su imaginación. Tenemos que trabajar con un contexto realista. Si, por ejemplo, nosotros en una sesión de clases trabajamos las partes de una hoja, simplemente para hacerlo real tendríamos que ir a un jardín botánico y analizar cada una de sus partes de esta hoja, desde qué parte se llama hoja, desde qué parte se le dice tallo, ¿no? Todo ello entonces es bastantemente en un ámbito realista. Tipos de indicadores. Tenemos en los tipos de indicadores, eh, como por ejemplo, aquí tenemos los tipos de indicadores que, el- que en el contexto se orienta hacia los procesos. Un medidor o indicador puede ser de proceso de resultados. El primer caso, se pretende medir qué está sucediendo con las actividades, y en segundo se requiere medir las salidas del proceso. Estos indicadores pueden clasificar en dos tipos: cuantitativos y aquellos que son numerados, y cuantitativos cualificativos, que no son cuantificables o se encuentran de manera cualidad. En este tipo de nano, es fácil ponerlo en cuantitativo. Simplemente se califica a base de notas o puntos de manera numérica, es decir, de 1 al 20, o si consideramos que la práctica calificada solo tiene un criterio de 3 puntos, simplemente es numeral, ¿no? Entonces también, así como cualquier otro, siempre tema va a tener sus ventajas y desventajas. Entre de las ventajas vamos a encontrar puntuación en escala absoluta según el criterio de referencia, según a su habilidad, podríamos decir en esto, ¿no? También otra de sus ventajas recoge la complejidad de las habilidades. Otra de sus ventajas refleja la diferencia de sus cualidades. Eh, ¿Cuáles son las cualidades del estudiante, no? Si tiene dominio, todo ello se califica de una manera formativa, de una manera sistematizada, para que sea un correcto uso
las informaciones que tenga, pero en las desventajas es de que tiene un coste o un costo alto. Para una investigación, si una persona no tiene el acceso al Internet, simplemente va a tener que buscar una información eh, eh, no tan sencilla, podría decirse, no va a tener que acceder a Internet y el Internet cuesta plata, por eso que tiene un costo alto. Puntuación subjetiva, muestra el dominio no respectivamente, no se le califica a base de notas, estudias y se te pone un 20, no. En esto no vendría a ser, ¿no? Se evalúa constantemente y si no muestra dominio de tema vas bajando el punto, entonces va diferenciando, entonces es uno de los desventajas de esta evaluación. También vamos a tener algunos principios, constituye principios, ¿no? Dentro de sus principios constituye un proceso colaborativo. ¿Qué implica esto? Que le implica que la participación de los estudiantes colaborativo, un trabajo en equipo, que todos trabajen, eso nos quiere decir en uno de sus principios. Valora el error. El error es otorgar un interesante dentro del proceso del aprendizaje. A base del error, el estudiante va a aprender de una manera más fácil, podría decirse, ¿no? Mientras más se equivoque el estudiante, más posibilidades de aprender tiene. También tenemos el otro, se centra en las fortalezas del estudiante. Las fortalezas ayudan a identificar o saber si domina o cuáles son sus fortalezas del estudiante. O sea, si un estudiante tiene una fortaleza de dibujar, un estudiante tiene una fortaleza, el fluidez de hablar, ¿no? De exponer, el manejo de palabras. Entonces, todo ello también dentro de esos principios se considera esto, las fortalezas del estudiante. Coherente con las teorías educativas, privilegia la actividad al alumno. Nosotros debemos trabajar coherente. No podemos meter un tema que no hemos avanzado en la sesión. Simplemente tiene que ser bastante coherente. Fortalece la autonomía, mejora la eficacia de los aprendizajes de los estudiantes. ¿La autonomía con qué se logra? Se logra a base de las tareas complejas. No podemos lograr una autonomía de una manera simple, no a base de tareas complejas el estudiante se hace más autónomo. Fortalece la equidad, responde diferentes las características y necesidades de los estudiantes. Viene a ser un tema bastante amplio sobre la equidad de la educación. Y también tenemos instrumentos de evaluación. Vamos a utilizar una rúbrica, lista de cotejos, ficha de observaciones, registro anecdótico, todo ello, ¿no? Una lista que permite la revisión de criterios e indicadores. Rúbrica es un conjunto de criterios y normas regidos por el maestro, en especial o maestra, ¿no? El encargado del área. Registro, todo lo ello ya está en función al que nosotros vamos a querer o con qué instrumentos vamos a evaluar al estudiante. Técnicas de evaluación. Las técnicas vamos a tener entrevistas orales. Entre las entrevistas orales está preguntar al estudiante, eh, pregunta y respuesta por parte del estudiante, ¿no? Narración de historias de cuentos, esto está bastante imbuido en el curso de comunicación, ¿no? Ejemplos de tipo de escritura, proyectos, exhibiciones, experimentos, pruebas o exámenes, observaciones del profesor. El docente siempre va a tener que documentar el proceso en el que se encuentra el estudiante. También vamos a tener este registro de la evaluación auténtica, ¿no? Construcción de una respuesta. Los estudiantes construyen respuestas en el fin de generar un producto. El producto en este caso de todo este material que yo estoy elaborando va a ser un video, ¿no? Va a ser un producto. Habilidades intelectuales del origen superior. Los estudiantes constituyen preguntas abiertas del tema que se ha trabajado. Autenticidad presenta retos, actividades que reflejan buen aprendizaje, integración, tareas que se requieren, combinación de las destrezas, procesos y productos. Todo ello es a base de una evaluación auténtica y está dentro de los principios de una evaluación auténtica y indicadores de una evaluación que viene a ser como una tarea completa buscando la autonomía del estudiante de una manera proporcionada por el docente. Esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención brindada hacia mi persona.